buenas tardes, noches en realidad casi, a todos y cada uno de ustedes. Agradecer esta invitación que de alguna manera permite sostener una conversación sobre la visión compartida que tenemos del país como nación del porvenir, que siempre está por venir, y que de eso se trata. ¿Qué hacemos o qué podemos hacer para que aquello que creemos merecer no siempre esté en el pendiente, sino en el ejecutado, antes de que nos terminen de ejecutar a todos? Porque van por todo y vienen por todo. Y no me refiero solamente a una administración, sino a esta profunda decisión entre los que, como espectadores que habitamos lo confortable de lo privado, vemos cómo se depreda, se degrada y se destruye lo público, por lo que poco hacemos hasta que tarde y mal reaccionamos porque nos vinieron a buscar, en lugar de anticiparnos temprano y bien por aquello de lo que es también nuestra responsabilidad. La diferencia por la cual el propio interés y el bienestar tiene que diferenciarse del bien común, no porque sean antagónicos, sino justamente complementarios. Y cuando estamos consagrados en exclusividad al propio interés y al bienestar, cosa que no está mal, pero abandonando negligentemente el bien común, lo que tenemos que asumir es que todo lo que tenemos lo podemos perder. Porque bajo esas garantías de que nos podemos distraer, porque tenemos seguridades sobre lo privado, cuando lo público queda degradado y se pierde la fuerza plena de la ley, que no es autoritarismo sino autoridad, todo aquello por lo que nos dedicamos y nos consagramos se diluye en la sola decisión discrecional de aquellos que por nuestras omisiones y negligencias han acumulado en la concentración hegemónica del poder la habilidad de acceder a la máxima representación con la legalidad de una elección, pero con la ilegitimidad de gobernar como quieren en lugar de hacerlo como deben, y por lo tanto lo primero que hacen al acceder en la primera minoría electoral es a desarticular la república para no permitir que haya poderes independientes en el correlato del sano balance que prevé la Constitución, permitiendo que nos gobiernen no por una república sino por una caja, poniendo de manifiesto la máxima expresión de que no sé si necesariamente es lo que nos merecemos, pero sin duda es lo que se nos parece, porque nosotros, hasta que no nos toca en el bolsillo tenemos una tragedia, nunca salimos porque nos conmovemos, pero no nos movemos. Y en esa gran asimetría, en no poder resolver la triste ecuación de por qué el mal trabaja tan bien y el bien trabaja tan mal, en términos del bien común. Porque el bien trabaja muy bien si se trata solo de lo privado. En esta paradoja de una Argentina tan rica en todo su potencial y tan pobre espiritualmente en la exclusión de la marginalidad, donde millones de nuestros hermanos quedan en la banquina del camino, donde no están en nuestro país, sino que habitan el mismo territorio, excluidos de la mínima dignidad, que son las garantías constitucionales, que al mismo tiempo son los derechos humanos, que no hay que reivindicarlos, sino que hay que asumirlos y cumplirlos, porque los mismos no son ni de izquierda ni de derecha, sino del justo medio que provee la ley. Y de ahí que bajo esta descripción, donde parece nuevamente que asumimos el atajo, que es el camino más largo, que es hacer la descripción diagnóstica de lo que ellos nos hacen, algo que está destinado evidentemente a la constante repetición de más de lo mismo y a la pérdida de nuestra energía y de nuestra atención, porque en realidad tenemos que asumir el camino largo, que es el más corto, que es sincerarnos entre nosotros y hablar de nosotros entre nosotros, en lugar de consumir todo el tiempo hablando de ellos. Y además nos olvidamos que son los que elegimos, recordándote que aunque vos no lo votaste, es tuyo también, porque es una de las reglas del juego básicas de la democracia, donde no podés omitir la cogestión de cooperar para que tenga éxito tu representante porque no fue el que votaste, sino que justamente el compromiso cívico es participar activamente para que aquellos que nos representan mantengan el cargo por encargo
a plazo limitado y convencimiento de que no son propietarios, sino representantes, y que tampoco son delegados de un voucher infinito, de un cheque en blanco que le firmamos cada 2 años para luego premiar o castigar, ya no en la política que deberíamos reivindicar, sino en el marketing electoral de candidatos que confrontan sin proponer ninguna idea para que nosotros, en el consumo del insumo de un candidato, optemos por elegir lo menos peor. Nunca lo que nos convence y nunca lo mejor. Y en ese sentido, el deterioro de ese escenario de representación debe llevarnos a una reflexión, que el contrato sagrado, que es un voto, no aquel que votamos con velarga en la urna para huir raudos a lo privado a mirar por televisión lo que nos van a hacer, sino el contrato moral y sagrado de sostener el voto para que nuestro representante cuente con nosotros, no solamente para apoyarlo cuando hace las cosas bien, sino para amorosamente respirarle en la nuca todos los días, para que rinda cuentas, porque juró por Dios y por la patria la transparencia que nos deben aún, porque con razón o sin ella nos explican, no por lo que dicen, pero sí por lo que hacen, que antes de entrar al recinto sagrado de los representantes, juraron por el jefe, por Dios y por la patria en ese orden. Entonces no tienen ningún inconveniente trabajar en nombre de Dios y por la patria en la medida que cumplen primero con lo que les pide el jefe. Porque suben a la representación no por la democracia directa de tu elección, sino por la lista sábana en la que nos acuestan a todos, ya que forman parte de un colectivo donde lo que elegimos es el colectivero que los subió a un destino prefijado a cambio de que voten lo que les encargan, porque si no lo hacen, los bajan en la próxima estación. Y ese estado de desintegración de la representación es posible, además de la creatividad y la imaginación, donde el mal, la corrupción y la perversión avanzan por nuestra negligente omisión. Porque de lo que estamos hablando hoy, para no hacer memoria de la historia de 200 años, es todo lo que gritamos y no cumplimos tan solo hace 7 bíblicos años. Y en el batir de las cacerolas, donde nos empezamos a cocinar nosotros mismos a fuego lento, en la catarsis hormonal, pasional, efímera y volátil de salir a manifestar en lugar de reflexionar, planteamos negligentemente que se vayan todos, asegurándonos de esa forma que se queden los mismos casi para siempre. Porque no podemos responder hoy la ecuación que es el pendiente de la crisis por la que la nación está quebrada por evasión cívica. ¿Cómo vamos a hacer y cómo vamos a reponer si por un milagro, al que por supuesto suscribo por creyente, Dios, que además sabemos es argentino, se lleva a los malos? ¿Dónde están los buenos que se van a meter, que se van a comprometer, que se van a consagrar en representación, a tramitar y a trabajar en lo público? No hay. Entonces, la fórmula de pensar que todo nuestro problema es que Él se vaya, créanme que ese no es todo el problema. Es el principio de la solución, pero no es completo. Porque después de que no esté bajo el principio popular que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo ni república que lo resista, lo que no estamos haciendo es trabajar para decir después, porque no estamos provisionando el recurso más potente de la nación, que es el recurso del capital social y espiritual, para ver quiénes van a asumir el desafío que luego de ese día volvamos a restablecer no solamente democracia electoral, sino república funcional. Y como no estamos trabajando, yo diría, no nos ilusionemos. Esto es una ilusión. Pensar que las cosas cambian automáticamente porque esto que padecemos termina. Uno tiene que trabajar no por oposición, sino por construcción de alternativa. Al mal no se lo combate, porque cuando uno lo opone, lo perpetúa. Al mal se lo diluye, trabajando en la alternativa de multiplicar el bien. Por lo tanto, lo que nos tenemos que convocar, y creo que es el espíritu de esta reunión, además del diagnóstico y del pronóstico, es la disposición terapéutica de que nosotros decidamos si somos parte del problema o parte de la solución. Soy un poco terminante, pero no hay 3 posiciones, hay 2.